Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como prometí, nos adentraremos en un tema que sé que les apasiona y que ha generado ríos de tinta y mares de especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos quedaremos en lo superficial, hoy vamos a ahondar en esa pregunta que ha estado resonando en nuestras mentes y en las redes sociales: ¿realmente Can Yaman decoró la casa de Demet Özdemir? ¿Qué sucedió realmente detrás de todo este revuelo? ¿Fue un acto de amistad, un indicio de un romance oculto, o simplemente un rumor inflado por la prensa? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio pieza por pieza. Vamos a analizar las llamadas pruebas, los rumores que han circulado, las escasas declaraciones existentes, y las pistas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Y por supuesto, como siempre, voy a compartir mi opinión personal, sin filtros ni tapujos. Así que quédense hasta el final para descubrir lo que pienso realmente de toda esta telenovela de la vida real. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, y así estar al día con todas las novedades sobre Can Yaman, Demet Özdemir y, en general, todo el fascinante mundo de las series turcas que tanto nos apasiona y nos une. Su apoyo es mi combustible. Ahora sí, enciendan los motores y vamos a empezar. Para comprender la magnitud de este enigma, debemos retroceder un poco en el tiempo y viajar hasta el epicentro de la fiebre, la época dorada de Erkenzicus Asterisco. ¿Recuerdan? Aquella serie que conquistó corazones en todo el mundo, y que nos regaló a Can Divit y Sanem, personajes que parecían haber sido escritos el uno para el otro. Pero más allá de la ficción, Can y Demet, los actores que les dieron vida, nos enamoraron con su química innegable en pantalla. Era palpable que había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía la simple actuación. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que la chispa había saltado también fuera del set de grabación. Como era de esperarse, los rumores de un romance fuera de pantalla se propagaron como la pólvora, alimentando la ilusión de los fans que soñaban con ver a Can y Demet convertirse en una pareja en la vida real. La prensa, siempre hambrienta de noticias jugosas, no paraba de hablar de ellos. Cada gesto, cada mirada robada, cada interacción, era analizada al detalle, interpretada, magnificada y convertida en titular. Los programas de televisión, las revistas del corazón, los portales de noticias online, todos competían por la primicia, por la foto comprometedora, por la declaración exclusiva. El frenesí mediático era ensordecedor. Fue precisamente en ese contexto de efervescencia romántica y expectación desmedida, que comenzaron a circular los primeros rumores sobre la supuesta decoración de la casa de Demet por parte de Can. Al parecer, durante la grabación de la serie, Demet había decidido mudarse a una nueva casa, un espacio que reflejara su crecimiento personal y profesional. Y según algunas fuentes anónimas, Can había estado muy involucrado en el proceso de decoración. Se hablaba de que él había elegido muebles con esmero, seleccionando colores que complementaran la personalidad de Demet, e incluso había sugerido la incorporación de objetos decorativos para crear un ambiente acogedor y con un toque personal. La idea, según estas fuentes, era que Demet se sintiera completamente a gusto en su nuevo hogar, un refugio donde pudiera relajarse y recargar energías después de largas jornadas de trabajo. Pero, ¿de dónde salieron realmente estos rumores? ¿Quién fue la primera persona en mencionar la supuesta participación de Can en la decoración de la casa de Demet? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes emitieron un comunicado al respecto. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso decían ser, alimentaron la historia con cuentagotas, dejando caer pequeñas pistas que incentivaban la especulación. Se filtraron algunas fotos, supuestamente tomadas en el interior de la casa de Demet, donde se podían observar detalles que, según algunos fans con ojo de detective, encajaban perfectamente con el gusto estético de Can. Por ejemplo, se hablaba insistentemente de una lámpara de diseño particular que Can había mencionado en alguna entrevista, o de un cuadro abstracto con un estilo similar al que él solía usar en sus propias publicaciones en redes sociales. Los fans más perspicaces compararon fotografías de la casa de Demet con imágenes de los espacios personales de Can, buscando similitudes y patrones que pudieran confirmar la teoría de la decoración. Además, algunos miembros del equipo de producción de Erkenzicus Asterisco, quizás de forma intencionada o quizás sin darse cuenta de las consecuencias, dejaron caer comentarios ambiguos en entrevistas, sin confirmar ni desmentir directamente la historia,
pero alimentando aún más la especulación. Uno de ellos llegó a insinuar que Khan era un hombre muy detallista y que siempre estaba pendiente de Demet, cuidando de ella y preocupándose por su bienestar. Esta simple declaración fue interpretada por muchos como una confirmación implícita de su participación en la decoración de la casa. Si se preocupa tanto por ella, seguro que también la ayudó a decorar su casa, pensaban los fans. Por supuesto, la prensa rosa, experta en convertir rumores en noticias de primera plana, hizo su agosto con todo este revuelo mediático. Las revistas y los programas de televisión no paraban de especular sobre el tema, dedicando horas y páginas a analizar la posible conexión entre Khan y la decoración de la casa de Demet. Publicaron fotos comparativas de las casas de ambos, buscando similitudes en el estilo, en los colores, en los materiales, y en la distribución de los espacios. Incluso llegaron a consultar a expertos en decoración para analizar el estilo de la casa de Demet y determinar si había algún rastro de la influencia de Khan. El análisis llegó a niveles absurdos, con debates sobre la posible elección de las cortinas o la colocación de los cojines. Pero seamos realistas por un momento y pongamos los pies en la tierra. Todo esto eran solo rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas y deseos proyectados. Nunca hubo una prueba fehaciente, irrefutable e incuestionable, de que Khan Yaman realmente hubiera decorado la casa de Demet Özdemir. Ni una foto, ni un vídeo, ni una declaración jurada, ni un testigo presencial. Nada. Y aquí es donde entra en juego mi opinión personal, mi perspectiva después de haber seguido de cerca esta historia durante años. Yo creo que es muy probable que Khan sí haya ayudado a Demet en algo relacionado con la decoración de su casa. No creo que haya sido algo tan exagerado como decorar toda la casa de principio a fin, seleccionando cada mueble y cada adorno. Pero sí creo que pudo haberle dado algún consejo, haberla acompañado a comprar algún mueble que le gustaba, o incluso haberle regalado algún objeto decorativo que consideraba que encajaba con su personalidad. Al fin y al cabo eran muy amigos, compañeros de trabajo, y pasaban muchísimas horas juntos durante la grabación de *Erkencicus*. Compartían risas, confidencias y momentos de tensión. Es completamente normal que Khan quisiera ayudar a Demet en un momento importante de su vida, como era mudarse a una nueva casa. Además, recordemos que Khan es un hombre con un gusto exquisito, una gran sensibilidad artística, y una inclinación por el diseño y la estética. No me extrañaría en absoluto que Demet le hubiera pedido su opinión o su ayuda en algún aspecto relacionado con la decoración. Sin embargo, también creo que la prensa y los fans exageraron un poco la historia, alimentando falsas esperanzas y creando expectativas irreales. Convirtieron un simple gesto de amistad en un romance de película, con banda sonora incluida y final feliz garantizado. Y esto, como sabemos, puede ser muy perjudicial para las personas involucradas, que se ven sometidas a una presión mediática insoportable y a un escrutinio constante de su vida privada. Además, hay que tener en cuenta que Khan y Demet siempre han sido muy celosos con su intimidad. Nunca han hablado abiertamente de su relación, ni han confirmado ni desmentido los rumores de romance. Es comprensible que quisieran proteger su vida privada y evitar convertirse en el centro de atención de la prensa sensacionalista, que a menudo distorsiona la realidad y crea historias falsas para vender más revistas. Por lo tanto, es poco probable que alguna vez sepamos la verdad completa y definitiva sobre la supuesta decoración de la casa de Demet. Pero, ¿importa realmente si Khan decoró o no la casa de Demet? Yo creo que no. Lo importante es que ellos fueron muy felices juntos durante la grabación de *Erkencicus*, y que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla. Su química era innegable, su talento como actores es indiscutible, y su conexión con el público fue mágica. Y eso es lo que realmente importa, al final del día. La vida sigue su curso y ambos han tomado caminos separados. Demet está felizmente casada y Khan sigue enfocado en sus proyectos profesionales, explorando nuevos horizontes y desafiando sus límites como actor. Es importante respetar sus decisiones y no seguir alimentando fantasías del pasado. Ambos merecen ser felices y construir sus propias vidas, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado. Así que, en resumen, Khan Yaman decoró la casa de Demet Özdemir. La respuesta es que no lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Nunca hubo una confirmación oficial, y todo se basa en rumores, especulaciones y deseos proyectados. Es probable que Khan haya ayudado a Demet en algo relacionado con la decoración, pero no creo que haya sido algo tan exagerado como decorar toda la casa.
Lo importante es que ambos fueron muy felices juntos y que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla. Y eso es lo que realmente importa. Bueno chicos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desenmarañando este misterio conmigo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y compartir su opinión sobre el tema. ¿Creen que Can Yaman decoró la casa de Demet Özdemir? ¿Qué piensan de toda esta historia? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que se unan a la conversación, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades sobre Can Yaman, Demet Özdemir, y el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.